Seleccionar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse hoy a este lanzamiento del libro El río Magdalena, Territorios Posibles. ¿Cómo hacer un libro sobre el río Magdalena? Es tal vez una de las preguntas más ambiciosas a las que nos hemos enfrentado. Si hay algo en que los colombianos estamos de acuerdo, es que ese río tiene cifrada nuestra historia, las particularidades de nuestra geografía, los matices de la cultura, nuestra tragedia y quizás también nuestras opciones futuras. Vale la pena contarles por qué nos pusimos en esa pregunta. Desde hace varios años, la Sugerencia Cultural del Banco de la República viene trabajando en diferentes proyectos culturales sobre la naturaleza en términos patrimoniales. Es decir, entender la naturaleza como aquello que es de todos, que es común a todos. Hace años iniciamos con el proyecto Agua, un patrimonio que circula de mano en mano. En el entretanto hemos hecho otros proyectos sobre patrimonio cultural, sobre paisaje como patrimonio cultural. Y en el 2019 iniciamos el Río Territorios Posibles, que busca a través de diferentes iniciativas artísticas, académicas, musicales, repensar lo que hemos sido y lo que necesitamos transformar para que estos ríos sean territorios posibles para las generaciones futuras. En ese camino de pensar los ríos, por supuesto, el río Magdalena de inmediato se hace protagonista. La primera idea la planteamos con Efraín Sánchez. ¿Cómo se ha cartografiado el río a través de la historia de la nación? Y eso fue como abrir una caja de la que saltaban más y más preguntas. ¿Qué significa en realidad hacer un mapa del río hoy? ¿Qué era el río antes de la patria? ¿Cómo se ha formado y nos ha formado su geografía? ¿Cómo entender ese ecosistema que nos ha dado el sustento? ¿Cómo dar cuenta de las múltiples prácticas culturales que ha forjado esa cuenca? ¿Cómo dar cuenta de las injusticias de las que ha sido testigo el río y de los muertos que ha arrastrado? Por supuesto, el libro que presentamos hoy, El río Magdalena, Territorios Posibles, no agota esas preguntas. Pero lo que sí conseguimos es una polifonía en la que varios autores, autoras y artistas nos llevan a pensar el río en todas esas complejidades y texturas. Con la certeza de que el río Magdalena es un patrimonio colectivo y de que en su recuperación, como propone Webb Davis, se cifra una opción de país. Presentamos este libro, El río Magdalena, Territorios Posibles, como protagonista central del proyecto cultural sobre los ríos impulsado por la Sugerencia Cultural del Banco de la República. El libro reúne 6 artículos de autores colombianos que profundizan en un aspecto diferente desde su disciplina. Juan Darío Restrepo, biólogo marino, muestra el contexto geológico del río desde su nacimiento hasta sus desembocaduras y nos regala un relato mágico sobre su color. Sonia Archila, arqueóloga, cuenta cómo las culturas prehispánicas materializaron su relación con el río en las cuencas alta, media y baja. Efraín Sánchez, historiador,
Muestra el río cartografiado e imaginado a través de los siglos. Mónica Espinosa, antropóloga, revive las heridas del río con sus recuerdos de infancia, las memorias de Manuel Quintilame y la metáfora del río de sangre y lágrimas. Andrés Ospina, escritor, crea las memorias de Mr. Sutcliffe para recordar el oficio de los bogas e imaginar sus vidas. Germán Ferro, gran cómplice de todo este proyecto del río, a través de 14 preceptos nos permite entender el Magdalena como un río mundo y resignificar nuestra relación con él. De manera de prólogo, Webb Davis nos entrega su visión sobre lo que es el río Magdalena para el país y nos invita a mirarlo como nuestra opción de futuro. Quisiéramos, por supuesto, tenerlos a todos aquí y hablar con cada uno de ellos sobre los matices de sus artículos, pero ese placer se los vamos a dejar a ustedes como lectores. Y ante la imposibilidad de conversar con cada uno de ellos, hemos decidido invitar al artista Alberto Baraya, que fue traído a esta mesa de diálogo por el diseñador del libro, Juan Pablo Fajardo. Baraya, que muchos conocen por sus retadoras interpretaciones de la naturaleza, de lo artificial, de lo natural, lleva años trabajando además sobre la imagen del viajero ilustrador, que consigna la forma del paisaje y que luego entra a la memoria colectiva. Alberto Baraya propuso sobre la polifonía de voces existentes un ensayo visual que llamó Fábulas del Magdalena. Este ensayo visual de alguna manera ancló los diferentes textos en un punto de vista desde hoy. De la misma manera que el artista del paisaje está determinado por su punto de vista y al mismo tiempo por los textos previos que alimentan su visión, Alberto hizo en estas fábulas del Magdalena una especie de combinación que nos permiten leer y entender, y como digo, anclar los diferentes artículos que se entretejen en el libro y que en su conjunto son el paisaje actual del río Magdalena. A través de esta conversación con Alberto abrimos una ventana a ese libro que hace evidente la paradoja histórica y cultural que el río arrastra. Hola Alberto, gracias por estar aquí con nosotros desde Madrid. Yo quisiera que empezáramos porque nos cuentes qué de tu trayectoria como artista traes a esta interpretación del libro. Hola Ángela, hola a todos aquí en este punto de encuentro virtual. Es un placer estar contigo hablando sobre este polifacético proyecto del río. Fue muy interesante cuando recibí la invitación a hacer un aporte desde la práctica artística al libro que has estado describiendo y que toca todos esos aspectos relevantes sobre la historia y sobre la geografía propia de un espacio que nos une y que, como dice Wade Davis en su invitación a ver el río, es a apostar por él como nuestro punto de encuentro. Claro, yo desde mi punto de vista, lo que a mí más me interesó es volver a entender el cómo relacionarme con el río desde una práctica artística que yo centré en un personaje que durante muchos años estuvo o ha estado recogiendo plantas artificiales, ¿no? Y de hecho es una especie de naturalista artificial, que es el que yo interpreto y que va por ahí recogiendo testimonios de los diferentes aspectos sociales, manuales, industriales, que se va encontrando este viajero que camina por los diferentes espacios geográficos. Y en esta ocasión, pues esa mirada que estuve proyectando sobre el río Magdalena, que abarca desde luego pues toda esa historia de tanto ilusión como de dolor que
que conlleva el río Magdalena en todas sus visiones. Es muy agradable lo que estuve repasando con los textos que incluye el libro, y sobre todo pues la idea de que yo podía aportar un ensayo, es decir, no una ilustración al uso de elementos ya escritos, sino crear unas fábulas, como las hemos llamado, en las cuales cada quien puede luego reinterpretar e interpretar esa mirada sobre el río, esas experiencias que también están relatadas en los textos, pero que cada uno también tenemos con respecto a esa línea de agua que atraviesa el país. Claro, es importante recordar que la memoria del río Magdalena básicamente se ha construido por las imágenes de los viajeros del siglo XIX, que lo relataron y lo dibujaron, y Alberto justamente hace ambas cosas. Lo dibuja y lo relata, porque su intervención tiene tanto de texto como de imagen, que es particularmente interesante. Es también por eso que es un ensayo, es una interpretación, es un punto de vista. Y si hay un artista que tenga y deje claro el punto de vista, es el paisajista. El paisajista está parado en un lugar y desde ahí define el contorno de lo que ve y el contexto de lo que ve. Y eso es justamente lo que está haciendo Alberto. Curiosamente, en ese punto de vista, retrata una paradoja, porque el ensayo visual es concretamente una paradoja que también está reflejada en algunos de los artículos, ¿no? La paradoja de lo que es el río hoy, por ejemplo, en el artículo de José Darío está clara la evidente marca humana histórica en un territorio, y ni hablar de en el artículo de Mónica Espinosa, donde lo personal y lo político, también presente en la visión de Alberto, son cruciales para la representación del entorno natural. Aquí rompemos esta distancia de que lo natural es pristino y está ahí, sino que lo personal y lo político atraviesan esa representación. Cuéntanos cómo es tu relación personal y política justamente con este paisaje. Es maravilloso lo que has mencionado con respecto al paisajista. El paisajista incluso es una especie como de categoría muy tradicional de la práctica de las artes plásticas, pero curiosamente cuando tú analizas de qué se trata el paisaje y el paisajismo de alguna manera, es algo que incluso podría pasar por una de las prácticas más contemporáneas del arte hoy en día, ¿no? Es decir, la idea de recorrer un territorio, y al recorrerlo, hacer como unas especies de recolecciones de las evidencias que hay en ese paisaje. Y cuando estabas mencionando el proyecto de José Darío, por ejemplo, él habla de unas imágenes que son potentísimas, tremendamente contemporáneas y que hoy en día podría estar utilizando un artista para hacer una presentación en el Georges Pompidou. Es decir, hay esa imagen en la que dice el río Magdalena está llevando al día 1.600 volquetas, pero por hora, 1.600 volquetas de arena hacia el mar Caribe, ya de por sí es una imagen brutal, fuerte, llena de contenido y que habla no solamente, digamos, de un potencial plástico, de un potencial casi escultórico, performático, sino que además habla de la tragedia que es que uno de estos ríos esté aportando tantos sedimentos al mar Caribe debido a causas precisamente de un desorden ecológico al interior del país, ¿no? La deforestación y todo eso como una de las grandes causas de esas toneladas y toneladas y toneladas de arena y ya ni las cifras ustedes podrán encontrarlas en el libro sobre las cantidades anuales de esa sedimentación. Esas son los retos. Él lo representa con los colores. Nos invita a ver cómo cambia justamente
el color. Estoy de acuerdo contigo en que la visión del libro es totalmente contemporánea y por eso tu aporte como que marcaba y amarraba todos los otros artículos, porque no hay nada de romántico en este libro cuando hay toda una celebración de la naturaleza, pero no hay nada de romántico. Un total contrapunto en el que continuamente estamos recordando qué es esta relación nuestra con ese territorio. Pero para que los oyentes nos entiendan bien, escoge 3 o 4 imágenes de las que tú quieras hablar y cuéntanos por qué las escogiste así, por qué ese punto de vista y por qué crees que son fundamentales para este ensayo visual. Mira, Ángela, mira, hay una imagen que se me vino a la cabeza cuando estaba relatando precisamente, hablando sobre el ensayo literario que hace Ospina y que habla de los bogas y la historia de los bogas, con toda esa, digamos, esa presentación de esa sociedad polarizada, donde unos personajes son los encargados de con su cuerpo ganarse el pan diario porque empujan un barco de Mompox a Cartagena o de Mompox hasta Honda a pura fuerza bruta, y entonces hay otro personaje que los contrata y que se ven luego, no voy a adelantar más para no espoliar, como dicen los términos contemporáneos, el proyecto, pero es un personaje también un poquito como Dandy, un poquito un personaje que está en la capacidad de contratar al otro para hacer su recorrido de vuelta. Seguramente alguien le va a dar un dinero que está esperando. Es decir, es un resumen casi de la historia de nuestra sociedad. Y una de las imágenes con las que estuve trabajando de los bogas, que me interesó muchísimo, era estos personajes que inicialmente eran como unas especies, digamos, los bogas fueron muy importantes en los trayectos comerciales del río Magdalena, sobre todo cuando no existían los barcos de vapor y mucho menos las carreteras, ¿no? Pero el boga es el eje estructural del comercio entre el Caribe y el centro del país, ¿no? El centro del virreinato. Entonces, esto es unos personajes que están encima empujando un barco que a veces es hecho de guaduas o es una chalupa con una base en madera y cubierta con esta paja encima para llevar mercancías y personas. Y es la fuerza de los remeros que realmente no están remando, sino con unas grandes varas se van empujando del lecho del río y van empujando el lecho del río y van como con unos grandes esfuerzos remontando el río si van hacia Mompox, de Mompox hacia Honda, ¿no? Y esos esfuerzos yo los he ilustrado con una imagen de un automóvil que ha sido coleccionado, que existe en una colección del río Magdalena, una persona que coleccionaba tanto animales exóticos como autos de lujo. Estamos hablando de un personaje del cual yo le doy muchas vueltas en la historia y que siento fundamental dentro de la historia del río Magdalena, y es el narcotraficante Pablo Escobar, ¿no? Que es una especie de paradoja, no se trata de una exaltación ni una loa, sino simplemente como un señalamiento de unas ciertas evidencias. Y una de las evidencias que hoy en día sufre el río es la presencia de estos hipopótamos africanos en el territorio, desplazándose y conquistando poco a poco el territorio. Entonces, en esta ilustración yo pongo a estos bogas con toda esa historia que ha relatado Ospina en su maravilloso relato, y los pongo encima como si el bote fuese uno de estos autos de lujo de gran, sobre todo, pretensión, de mucha pretensión. Y ahí dejo ya las interpretaciones. Y es interesante que traigas a colación el libro, el cuento de Ospina,
Si hay algo que me guste de ese cuento, es que si bien está retratado toda la brutalidad a la que era sometido el boga en último término tiene cierto poder ahí. El poder de quedarse dormido y emborracharse si quiere. O sea, hay una cosa interesante de la no victimización, de la no romantización en el mismo sentido que tú lo haces, porque no hay ninguna romantización en el hipopótamo. O sea, está ahí, es un bello animal, un trágico animal, un incongruente animal que muestra la tragedia paradójica de Colombia. O sea, toda esa riqueza hecha desastre. Y eso es muy interesante tanto de tu artículo como de esos otros contrapuntos que logran, por ejemplo, el texto de Ospina y otros. Ese hipopótamo lo cargamos en nuestra espalda. Tal como el boga tenía que hacer ese esfuerzo, es un peso del tamaño de un hipopótamo que tenemos en nuestra historia y que corre por ese río y que creo que justamente es lo que le da ese punto de vista contemporáneo de un paisajista que se para en el hoy a mirar un paisaje histórico. Y a propósito de eso, quiero preguntarte, ¿por qué? O sea, sé que es parte de tu tradición como artista, pero es curioso que escojas el dibujo naturalista, ¿no? El dibujo que le atribuimos por excelencia a la ciencia, a la perfección, el que nos han dicho que retrata la naturaleza exactamente como es, que es mejor que la fotografía porque ese sí muestra el detalle, y tú escogiste justamente ese dibujo naturalista para representar esta especie de ensoñación, justamente algo que es real, que existe, pero que se ubica en el terreno de lo fabuloso, ¿sí? Hay que recordar, pues, que aquí hay una cosa interesante, por lo menos a mí me surgía, y es que tú compartes imagen en este libro con los mapas que escogió Efraín Sánchez. Están el ensayo visual de Alberto Araya y la historia del mapa del río Magdalena que hace Efraín Sánchez, y es curioso porque también uno va viendo en la selección de Efraín cómo la práctica cartográfica, que también hemos creído la perfecta representación de la naturaleza, la científica representación de la naturaleza, es un dibujo naturalista que se equivoca, que varía, que imagina. También es un dibujo que se va formando gracias al devenir del conocimiento. No es del mismo 300 años de diferencia, pues el mapa ha cambiado totalmente, 400 años, y depende totalmente del punto de vista. Es muy También ¿por qué? Te hago la pregunta, ¿por qué el dibujo naturalista? Sí, Ángela, ¿por qué el dibujo naturalista? Yo creo que cuando me hablabas del paisaje, también te trataba de hablar un poquito como esa especie como de categoría clásica, la retomo igual que el dibujo, como una herramienta que también está al servicio de lo que podamos decir hoy en día. Es decir, sobre todo, que es un idioma que podríamos hablar cualquiera de nosotros. Tú y yo lo podemos entender, no requiere de grandes, digamos, estudios, y no me refiero a que sea un idioma de baja categoría. Al contrario, es que es el idioma que se habla, ¿no? Y cuando me refiero a que hay grandes estudios es porque cuando el arte contemporáneo genera y ha apostado en muchas ocasiones por nuevos lenguajes, pues precisamente por nuevos no los habla todo el mundo, ¿no? Entonces yo me he decantado por utilizar lenguajes donde realmente eh, sobrepasemos la idea de tener que estudiar un idioma para ver si nos entendemos. Empecemos en este idioma, y el idioma del dibujo naturalista para mí me viene muy bien, y sobre todo porque el naturalista artificial que represento hace que se potencie también los aspectos irónicos que pueda decir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un naturalista que está estudiando en América
el encuentro de unos automóviles alemanes producidos en los años 50 o años 60 para coger a toda velocidad, es una especie como de absurdo. Lo dices así y dices, bueno, pero qué hace este automóvil de alto cilindraje en Ambalema? Bueno, pues es que la sociedad colombiana es algo así, ¿no? Es tan polifuncional y disfuncional precisamente por eso, porque Tan hay politrágica. sí, es como muchas utopías al mismo tiempo y curiosamente la utopía tecnológica a mí me interesa muchísimo porque entraña de alguna manera los estándares de una determinada sociedad, pero no es para toda la sociedad, ¿no? Es decir, hay ciertos elementos como de exclusividad, de prestigio, que se rompen a la hora o por lo menos se ponen en cuestionamiento a la hora de ubicarlos, donde curiosamente no fueron destinados no tenían tal destino y sin embargo están ahí, ¿no? El mismo Mercedes diplomático el Mercedes 600 en una barcaza sobre el río Magdalena, es una cosa que uno dice, pero esto es como surrealista, como que ¿por qué está esto aquí? Pues de hecho está y ha estado ahí, ¿no? Y esas evidencias, digamos, que yo las convierto un poquito, se romantizan de alguna manera a través del dibujo naturalista, precisamente causan o quieren causar por lo menos esa reflexión de qué es lo que hacemos aquí, por qué estamos en este punto. Como por ejemplo, hay una cosa que es muy interesante en la propuesta de Wade Davis sobre la lectura del río y de la lectura del país, y es cómo Colombia, como tal, nace de un héroe, Simón Bolívar, ilustrado o, digamos, que ha nacido en sus conversaciones con Alexander von Humboldt. Y von Humboldt es un naturalista, es un cosmógrafo, es un minerólogo, ¿no? Es un experto de las ciencias naturales. Y él es el que señala de alguna manera como algunos hitos en los cuales Simón Bolívar, el héroe nacional, quiere quiere componer una nación. Entonces es curioso cómo la nación nace de esta especie como de ideario del naturalista y tiene la contradicción de tener la contradicción y los retos de que el país se vuelque precisamente, y no de una manera ilusoria ni utópica, sino real con la naturaleza, que es tal vez la gran invitación que tiene este libro, ¿no? Y ahí es interesante porque hay otro momento del artista, del paisaje, de la naturaleza, de la geografía, que es el de la coreografía. Recordemos, la comisión coreográfica se llama así, es porque es un viaje que va retratando el paisaje con todo lo que hay adentro, con las personas, con las peleas, con la persona que va cargando el bulto del trabajo. Es por primera vez aparecen los personajes, aparecen las historias personales en ese paisaje que había hecho Humboldt, que era un paisaje del Chimborazo solo, ¿no? Bellísimo, lleno de plantas, pero en la gran montaña que se imponía como paisaje, pero lo que hace la coreografía, la visión coreográfica, es justamente insertar las vidas, las cotidianidades, y ahí es interesante el artículo de Sonia Archila, porque uno con ese artículo se da cuenta que esas personas estaban ahí antes de que pudiéramos llamarnos patria, antes de que vinieran los Humboldt, los Bolívar, los viajeros a dibujar la patria que conocemos, estaban también las comunidades indígenas en relación con el río, justamente en relación con su cultura material, que ella lo que está realizando es la relación con la cultura material, de la misma manera que tú estás relacionando la cultura material de un carro alemán introducido de un hipopótamo, ella también está haciendo
esa relación. Entonces queda en el libro entretejido un montón de relaciones humanas, tanto representadas en los artículos como en el ensayo gráfico y en las fábulas que propones. Alberto, ¿qué esperas tú, cómo esperas tú que afecte al lector, al espectador, tu visión de paisaje? Mira, es muy interesante y me voy a volver a remitir a esa historia humboldtiana, porque Humboldt es un personaje que apela a la ciencia para conocer el mundo, ¿no? Y dice, yo quiero conocer el cosmos y tratar de entender el todo a través de las herramientas científicas. Pero en la introducción de uno de sus libros, del cosmos, él hace una introducción muy cálida refiriéndose a por qué escogió las ciencias. Y dice que la forma por la cual él quiso conocer el mundo a través de las ciencias era por 3 o 4 elementos fundamentales. El primero de ellos, la literatura de paisajes, ¿no? Es decir, los relatos sobre otros lugares en los cuales él iba imaginándose otras geografías. El segundo, la pintura de paisajes, porque los paisajes le remitían de nuevo y le recreaban esa especie como de que Berlín no es solamente el mundo, sino Berlín, el lugar original de Humboldt. Berlín no es solo, el mundo va más allá, ¿no? Y uno de los relatos de paisajes, las pinturas y el tercer elemento que señala es los invernaderos. Y uno dice, pero ¿cómo así que los invernaderos? Sí, los invernaderos son, en la época de Humboldt, empiezan a darse estas colecciones de plantas, que es una especie como de colección de paisaje de otras latitudes que se pueden ver en Berlín, las plantas tropicales que crecen allí. Y entonces él decía que cuando entra un invernadero, entra a una especie como de paréntesis del mundo que es una colección de naturaleza y de hecho es una colección de paisaje. Y digamos, eso siempre me ha de alguna manera guiado en digamos, en estos pasos de crear una obra y crear una obra en torno del paisaje. No es solamente pintar el paisaje, que también, sino pensar que la recreación del paisaje es la recreación de un mundo. De alguna manera es como lo que empieza uno a hacer en unas de las ilustraciones que tengo presentes en el libro. Hay algunas que están basadas precisamente en las de los viajeros, los viajeros ingleses. Hay basada, una o dos, sobre Edward Mark, en las cuales está la ciudad de Ambalema, y ahí vuelvo y recreo una Ambalema de los tiempos del siglo XIX y una Ambalema de los años 80 del siglo XX, ¿no? Y ese es como el reto en el cual uno va andando y poco a poco, digamos, la parodia que genera ese naturalista artificial, aparte de ser una cosa que me gusta, que sea el humor mediante el cual uno pueda aproximarse a estos temas, también lleve a pensar precisamente el origen de esos elementos que están ahí representados. Una de las imágenes que a mí más me interesó de todo este proyecto era, por ejemplo, hacer una especie como de composición en la cual hay un paisaje del río Magdalena, y ese paisaje del río Magdalena tiene representado dos animales, no, hay varios animales, y uno de ellos es un toro cebú de la ganadería. El otro es un gran hipopótamo, y los otros son unas gallinas o y también hay otro que tiene imágenes de aves nativas. Curiosamente, los tres primeros que he mencionado, las gallinas, el toro cebú y el hipopótamo, ninguno es del entorno natural y originario
del paisaje del Magdalena. Sin embargo, ya estamos mucho más habituados a un toro cebú que a un hipopótamo. Todavía nos parece exótico. Es como el tratar de repensar precisamente a qué estamos acostumbrados, pero sin embargo, a lo que estamos acostumbrados también ha sido fruto de unas pasiones culturales, de unas necesidades culturales y de algunos caprichos culturales. Como ese río Mundo que nos relata Germán Ferro, justamente, y ciertas claves para entender y descifrar ese río Mundo. Curiosamente hablas de Humboldt y su ambición, como él dice, de crear la gramática del cosmos, ¿no? De poner todos los elementos necesarios para articular eso, pero también en este ensayo que haces acá, haces de mutis, porque mientras pones como Humboldt digamos, el gran angular, a lo que hay aquí también pones el microscopio, ¿no? También pones el microscopio al detalle, a la hojita, al cuervo parado en el objeto minúsculo que resume y condensa esta paradoja de la que estamos hablando. ¿Puedes contarnos de la carátula del libro, por favor? Es muy curioso. Digamos, yo estuve haciendo unos proyectos que tenían que ver con la ornitología y curiosamente era un proyecto que se hizo en el museo, en la Casa Museo de Simón Bolívar. Y entonces yo proponía una especie como de hipótesis donde Bolívar tenía que ver en los mismos tiempos con un ejercicio ornitológico. Uno decía, ¿y eso cómo pega? Bueno, pega o tiene una relación precisamente con esa citación y ese maravilloso enlace que hace Wade Davis entre Humboldt y Simón Bolívar, pero también con la idea de que en la época de Simón Bolívar había se publicaron en los Estados Unidos, empezó la recolección de las imágenes y de los estudios de pájaros de Jean-Jacques Audubon. Jean-Jacques Audubon es un personaje realmente fascinante, es un personaje también muy romantizado y curiosamente su simbología ha construido, lo convierte a él en el patrón de los cazadores, por un lado, pero también de los naturalistas. Las sociedades naturalistas llevan el nombre de Jean-Jacques Audubon, cuando él era un gran cazador. Entonces, esta paradoja que hoy en día parece absolutamente políticamente incorrecta, en los momentos de Audubon resulta que los grandes naturalistas eran quienes iban y sabían de la naturaleza y cazaban la naturaleza, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, es la imagen digamos, de la ornitología como una especie como de evidencia de la riqueza natural. Está un pequeño turpial, es un turpial venezolano, este turpial también se encuentra en algunas llanuras del río Magdalena y por cosas de la casualidad y del romanticismo de este dibujante, se posa encima del escudo de un automóvil deportivo, encima de la cabeza de un jaguar. Y la cabeza de un jaguar no es, no es la pantera onca que podemos ver en los montes, encontrar en los relatos de los montes americanos, sino es una marca inglesa de automóviles de prestigio, ¿no? Entonces, aquí es donde viene de nuevo ese planteamiento de esas dos velocidades, casi literalmente, entre esas dos sociedades, entre esos encuentros de lo que podría incluso tildarse de pretencioso en unas determinadas sociedades y la realidad de este pájaro que hace parte de lo que realmente podríamos casi indudablemente llamar la evidencia de natura en nuestro paisaje. Y la evidencia de natura, Alberto, como un relato, porque cuando lo escribes así, se imagina uno de dónde viene ese pájaro, por qué se posa ahí, dónde está, de dónde viene ese auto, o sea,
hay una historia. Tus ilustraciones son justamente una puerta hacia una historia. Uno inmediatamente empieza a imaginar qué pasó, por qué sucedió ese momento que se retrata, y no en vano los llamas, los textos que vienen a acompañar las ilustraciones, los llamas fábulas, son historias. Y también me hace pensar en cuánto de la ficción nos ayuda en este libro a articular el conocimiento científico, tanto desde la ficción que usa Andrés Ospina como desde la que usas tú, porque ahí hay una ficcionalización también. Cuéntanos por qué fábulas, por qué decides este texto que acompañe y por qué decides esa forma literaria. Sí, mira, Ángela, ¿por qué las fábulas? Las fábulas básicamente es también una figura clásica, podríamos decirlo, o emblemática de una forma literaria, donde queremos hablar sobre ciertas cosas que suceden y protagonizan los hombres, pero que a veces son que tratarlas de modo directo se convierten a veces no solo, no precisamente burdas, sino a veces irrepresentables. Es decir, si hay un hombre que es el protagonista de un cuento, a veces nos da pudor y entonces es una tecnología hacer una especie como de giro y que sean los animales, pero los animales básicamente, hablando de las historias que somos nosotros, ¿no? Y esa es la idea que a mí me compele de por qué escoger la fábula. Pero hay una historia muy curiosa y es que cuando comencé a hacer estas, digamos, como montajes caprichosos con los animales, llegué en un determinado momento a una ilustración muy similar a la que en época de los hermanos Grimm había hecho el ilustrador para el libro de un cuento que ellos habían narrado, ¿no? Se llama los músicos de Bremen, ¿no? Donde hay una historia, los hermanos Grimm relatan una moraleja, relatan algo sobre unos animales que han hecho, son unos hombres que han sido desechados por la propia sociedad y que tratan de sobrevivir, ¿no? Y curiosamente yo llegué a una ilustración muy parecida, pero yo no venía del relato, sino venía del juego de la imagen. Entonces, la propuesta que a mí me interesa en estas fábulas es tal vez eh, la dirección inversa, ¿no? Crear una imagen desde la cual cada quien pueda hacer su relato. Yo también tengo mi propio relato, pero creo que las imágenes lo que pretenden ser es una especie como de invitación a que cada quien cree su propia historia o simplemente con verlas como lo hace Mónica Espinosa cuando está haciendo remembranza de sus experiencias en el río y en el río Saldaña y cuando va cerca del Espinal y cuando realmente lo que hace es hacer una citación de su propia memoria a la hora de hablar de sus investigaciones y de las historias también particulares de Quintín Lame, ¿no? Y toda la lucha de reivindicación de las culturas indígenas en el río, ¿no? Entonces, cómo es brillante cómo ella utiliza en la argumentación para hablar de la significación y de la reivindicación de la cultura indígena, apela a su propia memoria y a su experiencia infantil para aunarnos con ese proyecto. Eso es maravilloso. Y es interesante porque entra ahí otra de esas formas de ver la naturaleza, justamente del naturalista, del paisajista, del coreógrafo, y entra una visión ecológica, ¿sí? Que de alguna manera subyace en todo este libro, pero que no es la visión ecológica de quien va a salvar la naturaleza, porque lo que ella plantea muy interesante es un Quintín Lame que se sabe parte de, se entiende como parte de un entorno. No es quien necesita ni explotarlo ni salvarlo,
sino entender toda la interrelación que hay, que es la misma interrelación que entiende la niña que se baña en un río y se sabe parte de, que es una cosa muy interesante que también me parece que consiguen tus fábulas. La fábula tiene eso de usar un animal para que uno como ser humano se sienta interpelado, como bien lo dices. Y el hecho de usar la fábula hace que uno se sienta parte de y entienda que esto es, como Wade Davis dice, o nos salvamos con el río o nos hundimos. No hay opciones intermedias, ¿no? Aquí hay un compromiso. Entonces, el recurso de la fábula es muy interesante como invitación, si quieres, ecológica de este asunto. De, Te quiero invitar a que leas una de las fábulas, por favor, ah, alguna que te guste en gracias. particular. Sí, Ángela, definitivamente estoy de acuerdo que esto es un asunto de una ecología, pero no se trata como de una ecología que está allí como una especie de militancia política, sino más bien como algo que nos invita a pertenecer y que nos pertenece, de hecho, porque, por ejemplo, el proyecto que yo estuve haciendo durante muchos años del herbario de plantas artificiales tiene una base ecológica, pero no en términos de militancia, sino en términos de que eso pertenece a nuestra manera de ser hoy en día. Y eso tal vez es la base desde la cual partir para, o por lo menos es la propuesta que nos invita Davis en su introducción. Quiero leerte de pronto una de las pequeñas fábulas de las cuales uno de los relatos, dice así: el martín pescador verde, Chlorocerile americana, es una de las 4 especies del género que recorren el río Magdalena. Su gran pico, principal herramienta de cacería, lo distingue de otras aves que rodean los sombríos de las orillas. El color verde iridiscente de su plumaje, como el de los colibríes, aquí imposible de reproducir, seguramente fue muy apreciado por los modistos y diseñadores europeos que a finales del siglo XIX usaban en glamurosos sombreros, tocados y adornos. Un libro de datos aduaneros londinense registra para un solo importador la aportación de una cantidad de cerca de 400.000 ejemplares en un solo año de las entonces llamadas pieles de Bogotá. Este es uno de los textos que acompañan esa ilustración de un pajarito, ¿no? Y que lo vemos tan inocente, pero que luego, basado en las cifras de lo que había alrededor de esa fascinación por lo tropical, también están subrayadas que esas fascinaciones de un mundo sobre los productos de una selva tropical significaron en muchas ocasiones casi la extinción de ciertas razas, y eso es algo que, perdón, de ciertas especies. Y eso es algo que nosotros hoy en día no hace falta sino abrir un periódico o leer unas noticias donde eso es evidente y nos causa dolor y nos causa angustia. Y sobre todo el no tener la herramienta ni las herramientas ni la visión a futuro para que haya una solución ante esas tragedias anunciadas, ¿no? Sí, una de las cosas que me llama mucho la atención tanto de tu ensayo visual como de las fábulas es el poder de síntesis que tiene, el poder de compactar 200 años de comercio, de consecuencias ecológicas, de absurdo histórico que se logra justamente con esa paradoja que señalas, empezar con el color hermoso de este Martín Pescador y mostrar lo que hay detrás. De alguna manera eso es lo que este libro también, por ejemplo, los números que contabas en un principio de José Darío, que se van volviendo como una repetición de toneladas, de metros, que le van dando a uno la dimensión de la tragedia que tenemos enfrente y la dimensión del reto
que como bien dices, uno no tiene necesariamente las herramientas, no es una cosa de militancia, pero que sí necesitamos entender en toda su contradicción, en toda su inefable realidad. Y por eso es que creo que en este libro el conjunto entre el artículo científico, la investigación histórica, la visión cartográfica, la visión artística y total de ficción hace que a uno le quede una imagen compleja de lo que es y de pronto una invitación a relacionarse de otra manera con ese entorno que es el río Magdalena y con atreverse a plantear qué sería eso como un territorio posible. ¿Qué es lo posible que suceda ahí? ¿Qué es lo posible que como seres humanos hagamos ahí? Y a veces lo posible, como lo muestras tanto tus fábulas como las ilustraciones, como el artículo de Andrés, como otros momentos de este libro, vienen justamente de la ficción, porque es tan inefable que este naturalista distópico, esta ecología distópica, resulta casi que más nombrable con las herramientas de la ficción. Ahí, Bueno, quería agregar una pequeña anotación respecto al texto de Sonia. Sonia Archila hace un relato más o menos de las diferentes etapas y términos de cómo las diferentes poblaciones indígenas tienen y denotan hay ciertos elementos que denotan su relación con el río. Y la invitación sigue siendo como la misma de esa idea de la pertenencia de los habitantes alrededor del río, y es una pertenencia donde el río no es solamente un paisaje a contemplar, sino es como una sangre, como lo relata Mónica Espinosa citando a Quintín Lame, ¿no? Los ríos de sangre y de lágrimas, ¿no? Y esos son como los ríos de sangre y lágrimas que todos estamos y podemos sentir y nos puede y podemos crear la pertenencia con respecto al río, que eso es lo maravilloso tal vez de este encuentro. antes de cerrar, quiero contarles que en este libro, además de toda esta polifonía, de toda esta maravilla gráfica y textual que entregamos, también estrenamos una tipografía, la tipografía BLA, que fue desarrollada especialmente para el Banco de la República. Estos caracteres fueron diseñados a partir de las letras en metal que se encuentran en el edificio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la fachada sur, que son originales del edificio, y es un proyecto hecho por el Laboratorio de Diseño Piedra, Tijera, Papel, liderado por Juan Pablo Fajardo, que es el editor de este libro y a quien agradecemos por haber dicho, invitemos a Alberto Baraya a tejer, a entretejer todos estos artículos, y que creo que fue un momento que le dio cierta forma visual y textual a este texto, a esta colección de textos que lo hacen muchísimo más interesante, que dan unas texturas y una multiplicidad de contradicciones y de contrapuntos, creo que hacen justicia a lo que es una visión contemporánea, a lo que es retratar el paisaje hoy del río Magdalena, que no es tarea de nadie solo, sino de un montón de personas que contribuyeron con su conocimiento, y a todos les agradecemos a cada uno por su contribución maravillosa a este libro. También los invitamos a conocer detalles de esa tipografía en el último número del Boletín Cultural y Bibliográfico, que está disponible para descargar en la web de Banred Cultural, y que la pueden usar. Ustedes pueden bajar esa tipografía y usarla en su computadora, en sus libros, en lo que quieran. Es una tipografía de uso gratuito. Los invitamos entonces a conseguir este libro, a consultarlo, a seguirnos en redes sociales, en nuestro portal cultural, porque el Proyecto del Río tiene muchísimos contenidos que hemos hecho en estos 2 años de trabajo, y vienen muchos más. Vienen una exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango, un podcast, Cuando el río suena, nos va a permitir escuchar
¿Qué sucede con el río? Otra aproximación totalmente diferente que tendremos en el 2022. Tenemos series de conferencias, productos de diferente tipo que los invitamos a consultar en el río, territorios posibles, para que lo usen, lo divulguen y nos ayuden a pensar juntos lo que puede ser este universo, esta cuenca, para un futuro posible, para un territorio posible de este país. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en este proyecto. Y bueno, nos vemos en las muchas actividades y no olviden conseguir el libro. Gracias, Ángela. Hasta pronto. La tipografía BLA es un proyecto del cual me gusta contar un poco su origen. El Museo del Oro necesitaba un aviso, un letrero que identificara ante el transeúnte, la gente en la calle, pues que ahí está el museo. Muchos de nosotros sabemos qué es un icono del diseño arquitectónico de los años 60, pero el museo es austero. Fue un planteamiento del arquitecto Germán Samper y su compañía en su momento, con una caja austera que contuviera las joyas o el tesoro, como él lo describía, pero había la idea que había que ser un poco más generosos con los transeúntes y con la gente que no es de la ciudad. Para hacer esas letras, ese letrero, apareció un referente que tiene mucho que ver, que es el edificio hermano de la Biblioteca Luis Ángel Arango, construido unos años atrás por la misma firma, aunque Samper no estaba en ese momento. Ahí hay unas letras que la mayoría de las veces pasan desapercibidas porque tienen una escala modesta. Uno de los primeros principios que podía regir el diseño de las letras para el Museo del Oro. Y esas letras tienen un encanto, son letras hechas probablemente por un arquitecto, no sabemos quién todavía las hizo, a pesar de que hubo una investigación en planos originales, anteproyectos, dibujos, que pertenecen a la colección de Germán Samper, que ahora reposa en, en un archivo en Bogotá. Pero no pudimos identificar el autor específico de las letras. El ejercicio que hicimos desde piedra, tijera, papel fue hacer esa investigación histórica, levantar esas letras, redibujarlas y construir un alfabeto primero en mayúsculas, completo, para poder hacer las letras que faltaban y así darle nombre, darle esa nomenclatura al edificio del Museo del Oro. Después el ejercicio se volvió más exigente, más ambicioso y pues pensamos por qué no desarrollar una tipografía, una familia tipográfica completa. Entonces, a partir de la geometría con la que se dibujaron esas letras originales, probablemente por arquitectos, muy inspiradas como en el Art Deco, desarrollamos un alfabeto completo en minúsculas, números, caracteres especiales, una familia completa que pudiera ser útil hoy en computadores, en impresos, en múltiples exigencias del diseño, de la comunicación. Y así se creó la tipografía BLA. Une épocas, une los edificios, tiene, digamos, los estilos normal para escribir, para textos, para diseñar, tiene negrillas, tiene itálicas, tiene mayúsculas, tiene todas las variaciones que se necesitan para que sea útil hoy, y va a ser un regalo que la biblioteca le hace a la gente, a los diseñadores, a la gente que quiera como traer esa historia de Colombia, de las letras del país hechas y reinterpretadas por nosotros hoy.